Tengan todo buen día. En esta ocasión vamos a trabajar un tutorial en el cual vamos a ver conexión a datos entre visualbasic.net y Microsoft SQL Server. Vamos a trabajar con un formulario de logueo para iniciar con esta parte de la conexión a datos y vamos a tratar de realizar un menú dinámico en un formulario principal. Para ello pues vamos a dar inicio utilizando la interfaz de desarrollo Microsoft Visual Studio en su versión 2012. Vamos a crear un nuevo proyecto, el cual pues podemos ponerle cualquier nombre. Yo le voy a poner tutorial 1, seleccionando siempre el lenguaje de programación Visual Basic. Para llevar la secuencia, hay que considerar de que, por ejemplo, este podría ser el formulario de logueo, y vamos a agregar otro formulario que va a llevar por nombre principal, el cual va a tener el menú que corresponde al nivel de usuario. Vamos a crear acá una carpeta que va a tener por nombre clases, que es donde vamos a poner el código fuente de la clase que vamos a utilizar. Cabe mencionar que vamos a hacer a medida de lo posible el trabajo con programación orientada a objetos. Antes de continuar, quiero mostrar algo, que sería la tabla que vamos a utilizar. Sería esta que vemos acá. Sería esta que está acá. El código para hacer esta base de datos pues sería create table usuarios, y le ponemos acá, por ejemplo, ID usuario contra nivel. ID va a ser entero y va a ser la llave primaria. Usuario va a ser varchar y le ponemos una longitud que podría variar. También la contraseña podría ser una longitud variable, y el nivel pues pongámosle 10. De esta forma sería, la base de datos se llama práctica. Bien, esto que está acá sería el código para trabajar con la base de datos y la tabla con que vamos a trabajar en este ejercicio. La base de datos se llama práctica. Esta parte de aquí no. La base de datos se llama práctica y la tabla se llama usuario. En este momento me da un error porque ya la tengo acá, ¿verdad? Pero este sería el código fuente que debería ejecutar yo en el Management Studio de SQL Express para poder tener la base de datos. Cuando yo ejecute esto, pues ya voy a tener lo que estoy visualizando acá, que sería la base de datos práctica y la tabla pues usuarios, ¿verdad? Con los campos que ya les acabo de mencionar. Bien, que sería ID entero, usuario, contra y nivel para la parte de registro de usuarios del sistema. Bien, una vez entendido eso, pues vamos a crear, bueno, en diseño todavía no vamos a hacer nada. Me voy aquí a las clases y vamos a agregar una clase que se va a llamar, vamos a poner por nombre acceso. ¿Verdad? Esta clase acceso es la que me va a permitir conectarme al SQL Server, y pues acá vamos a tratar de crear una función que me devuelva el nivel del usuario, porque recordémonos que, por ejemplo, select asterisco from usuarios. Esta tabla tiene un usuario que tiene un nivel admin, que sería administrador. Como usuario del sistema podemos manejar diferentes niveles de usuario. Puede ser un usuario nivel admin, un usuario nivel user, un usuario nivel invitado, etc. Por el momento solo tengo uno que es admin. Más adelante vamos a agregar otro para ver algunas funcionalidades. Entonces, para poder conectarme a una base de datos SQL Server, debo hacer algunos imports. Por ejemplo, imports, vamos a importar el system.data y import system.data
.sql client, ¿verdad? Con esos dos imports basta y sobra para poder hacer la conexión. Cabe mencionar que vamos a tratar de hacer una conexión de tipo desconectado, es decir, me conecto a la base de datos, hago la transacción y me desconecto, ¿verdad? No vamos a utilizar ningún asistente del Visual Studio para mantener una conexión activa, sino que lo voy a hacer de forma desconectada. Bien, voy a crear una propiedad que se va a llamar conexión y el tipo va a ser una nueva SQL connection, ¿verdad? Esa va a ser la propiedad de la clase acceso. La propiedad se llama conexión y es de tipo SQL connection. El constructor lo único que va a hacer es cargar la cadena de conexión. Acordémonos que la cadena de conexión son los parámetros necesarios para que mi aplicación se conecte al servidor. Y la cadena de conexión sería mi punto connection, que sería la variable propiedad, ¿verdad? Y llamo al atributo connection string, que va a ser igual. Bueno, el valor que va a tener esta cadena es el siguiente: data source con C, que sería dónde está el origen de datos. En este caso se llama Media Center PC pleca SQL Express. Este valor que hemos puesto, bueno, que he puesto acá como data source Media Center PC SQL Express, es el nombre de mi computadora, y este de acá es el nombre de la instancia de conexión a SQL Server. Por ejemplo, acá yo me voy a conectar, me voy a desconectar primero, me desconecto, ahora voy a conectarme. Este cuadro de diálogo que está acá, aquí aparece el nombre del servidor y aparece ya el nombre de la PC y el nombre de la instancia. En este caso ya me aparece este, entonces este lo copio, control C, ¿verdad? Lo copio, me lo voy para Visual Studio y es lo que voy a pegar justamente acá, ¿verdad? Como el valor de data source. Ponemos punto y coma, luego sigue una propiedad inicial catalog, que sería, por ejemplo, el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Para este caso la base de datos se llama práctica, entonces le vamos a poner práctica, ¿verdad? Punto y coma. Ahora bien, cuando nosotros nos conectamos con el Management Studio, aquí lo hacemos a través de autenticación de Windows, ¿verdad? Entonces, como vamos a utilizar autenticación de Windows, el siguiente valor a utilizar, o la siguiente propiedad, es integrated espacio security, integrated security, y le ponemos como valor true, es decir, me voy a conectar con autenticación de Windows, ¿verdad? Entonces, con esta cadena de conexión se supone que mi aplicación conoce la ruta donde me voy a conectar, y los valores serían data source, el nombre de la PC, pleca inversa, el nombre de la instancia con la que me conecto a SQL Server, punto y coma, inicial catalog, que sería la base de datos a la cual me voy a conectar, punto y coma, por último integrar el security, que sería le ponemos true para decir que me estoy conectando con autenticación de Windows. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera conectarme con un nombre de usuario y contraseña? Bueno, voy a poner como comentario, pero los parámetros serían siempre data source, y le ponemos acá, por ejemplo, bueno, podría ser no ser el nombre de la PC, sino que una dirección IP, por ejemplo 172.16.196.11 se me viene a la mente, y el nombre de la instancia, por ejemplo SQL Express, por ejemplo. Ahora bien, el initial catalog sería el nombre de la base de datos. En este caso podría ser práctica. Ahora, si tenemos un usuario específico, sería la propiedad user,
y le ponemos el nombre del usuario, por ejemplo Juan P, punto y coma, sería el usuario con el que me voy a conectar a la base de datos. Sería user espacio ID, ¿verdad? Y por último sería el valor de password, y le ponemos, ¿verdad? La contraseña puede ser que 1, 2, 3 y esto, y como es el último no le pongo punto y coma y sería la comilla, ¿verdad? Entonces todo esto sería la cadena de conexión en caso de conectarme con un usuario y contraseña, ¿verdad? Y el caso que le he dejado arriba es cuando yo me quiero conectar a través de autenticación de Windows. Bien, eso es lo que va en el constructor. Recordemos que el constructor tiene como objetivo inicializar los atributos de la clase. En este caso sería el atributo conexión. Bien, posterior a ello, pues debería crear yo una función para conectarme a la base de datos y verificar si, como acá, en este formulario voy a hacer un formulario de logueo. Es decir, un espacio para meter nombre de usuario y contraseña, y si esta persona existe en la base de datos, pues me va a permitir ver el formulario principal, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces para ello voy a crear una función, la vamos a hacer pública, public function, le vamos a poner loguear, y los parámetros que va a necesitar, bueno, el resultado va a ser string. Los parámetros que voy a utilizar va a ser usuario as string y contra as string, ¿verdad? Entonces tengo esta función que me va a retornar un valor string. Esta parte de acá pues me está dando así subrayado porque no me da un valor de retorno. Y las variables que voy a utilizar para conectarme a la base de datos son las siguientes. Una que se va a llamar datos, que va a ser un tipo no, vamos a poner otra, vamos a poner adapter as SQL data adapter, nivel as string, un dataset, una variable tipo dataset, ya vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, y una variable SQL, que SQL va a tomar el valor de la consulta que queremos hacer a la base de datos. En pocas palabras, lo que necesitamos es verificar si esta persona, como el usuario, en este caso, ¿verdad? Usuario Edmund, contraseña Edmund. Cuando yo ingrese al formulario como usuario Edmund y contraseña Edmund, la función me va a devolver el nivel. Dependiendo del nivel, si es admin, si es user, entonces cuando yo cargue el formulario principal, pues va a tener un menú que va a depender del rol del usuario con que haya iniciado sesión. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a probar acá una consulta. Sería select nivel from usuarios, donde el usuario sea igual al 1 ingresado y contra sea igual a un valor ingresado. Por ejemplo, usuario Edmund y la contraseña Edmund. ¿Eso que me devuelve? Me devuelve el nivel, que sería admin. Entonces esta es la consulta que voy a utilizar, solo que no le voy a poner el valor de Edmund y Edmund, sino que estas van a ser variables. Entonces copio esta sentencia que ya vi que sí funciona, la copio, me la llevo para acá y ese lo pongo acá en una sola línea. Select nivel from usuario, where usuario igual Edmund and contra igual Edmund. Solo que estos valores serían las variables que vienen como parámetro de la función. En vez de usuario, en vez de Edmund sería usuario. Acá ponemos usuario y en este otro Edmund, que sería la contraseña, tenemos contra. Ahora bien, como está, parece una sola cadena, tenemos que hacer que estas sean variables. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, como esta es una sola cadena y las cadenas van entre comillas, ya por eso van comillas dobles al inicio y hasta el final. Bien, estos valores llevan comillas simples porque en la base de datos son valores varchar. Entonces acordemos que en la base de datos tiene que llevar comillas simples. Entonces lo que sí puedo hacer es concatenar cadenas. Entonces veamos lo que voy a hacer. Voy a cerrar la cadena. Ya todo esto que está seleccionado es la cadena.
y le concateno una variable que sería usuario. Ahora, a esa cadena que sería esto de acá más usuario, le voy a concatenar lo que sigue, ¿verdad? Lo que sigue. Bien, acá corto la cadena y le concateno la variable. Luego acá concateno lo que sigue, que sería solamente la comilla. Bien, y de esta forma lo que he hecho es meter dentro de la sentencia los valores que vengan como parámetros en la variable, ¿verdad? Bien, ahora lo que falta es conectarme a la base de datos y probar esta sentencia. Para ello pues vamos a hacer uso de try catch, ya que hay probabilidad de que haya error. Lo primero que voy a hacer es, de esta clase, el atributo conexión, llamo el método open. En esta línea de código lo que he hecho es conectarme a la base de datos especificada en la cadena de conexión. Luego voy a decir que la variable adapter va a tomar un valor. ¿Okay? A new SQL data adapter, y le mando como parámetros la sentencia a ejecutar y la cadena de conexión que va a utilizar, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, adapter viene teniendo como que, digamos, el resultado de conectarse a través de esta cadena de conexión y ejecutar esta sentencia SQL. Pero esos datos no los puedo todavía trabajar. Entonces, se utiliza la variable adapter, que es un data adapter, para poder llenar un dataset. Que un dataset es una estructura de datos como que si lo comparamos con una matriz multidimensional, ¿verdad? Se va a utilizar para trabajar y manipular de mejor manera los datos. Entonces, adapter nos sirve para esto. Adapter.fill y le ponemos acá el ds. En pocas palabras, lo que estoy haciendo es que lo que tiene el adapter lo voy a utilizar para llenar el dataset. Ahora, todos los datos de la consulta se encuentran dentro de dataset, ¿verdad? Ahora bien, voy a recuperar el valor de nivel y para eso tengo la variable nivel. ¿A qué va a ser igual a nivel? Bueno, recordemos que esta consulta me va a retornar una tabla con un campo nada más. Entonces, de ese dataset, ¿ya? En la tabla 0, que es el resultado de la consulta, ¿verdad? En la fila, sería rows, en la fila 0, el ítem 0 pasado a string, ese va a ser el valor de nivel, porque yo sé que la consulta me devuelve esto, que sería la fila 0, el ítem primero que aparece es el 0, si aquí hubiera otro sería el ítem 1, ítem 2, ítem 3 y así sucesivamente, pero como es el primer elemento, mejor dicho el único elemento, sería la posición 00, entonces sería la tabla 0, la fila 0 y el ítem 0, o sea el primer elemento. Eso es el valor de nivel, que sería esta variable, ¿verdad? Bien, eso es lo único que voy a hacer. Eso es lo único que voy a hacer. Al final voy a retornar return nivel, ¿verdad? Return nivel. Solo que aquí al inicio lo voy a igualar a nada, ¿verdad? ¿Qué pasa si el usuario que ingresé y la contraseña están erróneos? Entonces esta sentencia me va a devolver un valor nulo, es decir que el nivel no vale nada, ¿verdad? No hay ningún nivel. Bien, en el caso de que hubiera algún tipo de error, voy a mostrar un message box que diga que ocurrió este error. Y le concatenamos aquí x.message. Y el tipo de mensaje va a ser crítico. Ya. Y si, bueno, acá falta algo. Finally, después de todo lo que voy a hacer es mi.connection.close, ¿verdad? Cierro la conexión, es decir, me conecto, ejecuto la sentencia, traduzco los datos hacia el dataset para manipularlo más fácil, en una variable string capturo el resultado de la celda que viene como resultado y devuelvo ese nivel. Si dio error, muestro un mensaje de error y finalmente cierro la conexión.
¿verdad? Eso sería la función que voy a utilizar, ¿verdad? Esa sería la función que voy a utilizar. Bien, vamos ahora a hacer el formulario de logueo. ¿Qué sería el primero? Este de acá. Lo primero que vamos a hacer es poner un label, dos labels, una caja de texto que sería un text box, copy page, y tengo dos text box. Ahora un botón, por aquí vamos. Bien, vamos a ponerle este usuario, y este va a decir contraseña. Este control se va a llamar txt user, este se va a llamar txt password, este se va a llamar btn accesar, y el texto que va a tener va a ser loguear, ¿verdad? Este va a ser el formulario de logueo, el cual vamos a programar en este momento. Bien, para programar este formulario, pues vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que acá yo voy a ingresar un nombre de usuario y contraseña. Dependiendo quién se haya logueado, pues o es un usuario o es un administrador. Entonces, dependiendo de quién sea, se va a abrir el formulario principal. Este, en primer lugar, le voy a decir de que va a ser un MDI container, ¿ya? Y a este formulario le vamos a crear una variable que va a ser pública, public, le vamos a poner public string o public nivel as string. Esta variable me va a servir para que dentro de este formulario pues mostrar un menú dinámico. Ahora bien, esta variable la voy a manipular desde afuera. Bien, eso es por el momento en principal. Regreso a formulario de logueo. Bien, vamos a darle doble clic al botón loguear, y aquí vamos a hacer la programación que debo de hacer para visitar la base de datos, verificar si la persona que se ha logueado pues existe o no en la base de datos. Bien, lo primero que voy a hacer es declarar una variable tipo objeto, que sería la instancia de la clase acceso. Le voy a poner AC as new acceso. Bien, esta variable AC es instancia a la clase acceso, es decir, que en esa variable AC tengo una copia de todo esto, ¿verdad? Es una instancia de la clase. Bien, ya tengo la instancia. Ahora voy a pasar a variables lo que el usuario ingresa en las cajas de texto. Dim usuario as string, as string, y va a ser igual a lo que está en la caja de texto user.text. Voy a declarar contraseña as string y va a ser igual a lo que está en la caja de texto txt password. Bien, posterior a ello, como se supone que voy a llamar al formulario principal, voy a declarar una variable dim p, voy a poner as new principal, ¿verdad? Tengo una instancia al formulario. En realidad todos son clases, ¿verdad? Principal es una clase también, entonces creo un objeto que me da instancia a ese formulario. Posterior a ello, yo digo si al llamar a la clase, ya, AC, y llamar al método loguear y pasarle como parámetro usuario y contraseña, eso me devuelve admin, ya. Eso significa que quien se está logueando es un administrador, ¿verdad? Entonces, del formulario principal, la variable que se llama nivel va a ser igual a admin, ¿verdad? Entonces, de esa forma lo que hago es decir que muestre el formulario show.
Ya, entonces, si quien se logueó con un usuario y contraseña es igual que admin, entonces llamo al formulario principal y la variable que tiene allá le dejo el valor de admin. Ahora bien, este formulario no lo puedo, bueno, vamos a poner así como tipo invisible, mi.dispose, le pongo false para que se esconda el formulario de logueo, ¿verdad? Para que no tenga problemas que se me cierre la aplicación. Bien, ahora en este principal, bueno, por el momento vamos a probarlo. Vamos a iniciar, probamos con el usuario Edmond. Damos clic en loguear y se me abre el formulario principal, ¿verdad? Vamos a ponerle algo, quiero ver, al principal, para que se vea como que si fuera, ¿verdad? Ya el Windows State le vamos a poner Maximizer. Bien, ¿qué pasa si me equivoco con el usuario y contraseña? Vamos a ponerle que Juan Pérez, contraseña 123, darle loguear. Me parece ocurrió este error, no hay ningún en la posición 0. Eso quiere decir de que Juan Pérez no existe en la base de datos, ¿verdad? Entonces no me permite loguear. Aquí faltaría todavía, ¿dónde están? Acá. En caso contrario, ¿verdad?, de que no sea admin, primero pues el txt_password.clear, txt_user.clear, lo limpiamos. Y ese error que aparece, como que aparece un poco en inglés, entonces es este de acá, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: en vez de este mensajito vamos a poner otro que diga error loguear, ¿verdad? De tal forma que si yo le doy cualquier usuario, cualquier contraseña, error loguear, y está ahí, ¿verdad? Hasta que escriba las credenciales correctas, que sería, en este caso, el nivel que tengo es admin. Al loguear, pues ya me permite ingresar a la base, al formulario principal. Bien, continuamos con el... aquí falta algo que no sé cómo se llama, no se cierra la aplicación, está aquí en play todavía. Para evitarse eso, nos vamos al formulario principal y vamos a buscar por acá un evento que sería el evento dispose. Buscamos el dispose, es decir, cuando le doy clic en cerrar, le vamos a poner application.exit. Bueno, esto que está acá, bueno, busqué acá el evento dispose y escribí application exit, para que cuando yo cierre el formulario principal, la aplicación pues se detenga. Ahí está, así se detuvo. Bien, sigo aquí con el formulario que sería el de login, ¿verdad? De login. Por el momento creo que eso sería todo, ¿verdad? Ahora bien, en el principal, aquí yo necesito crear un menú dinámico, es decir, un menú que lo vea solo el administrador o un menú que lo vea solo un usuario, y de esa forma. Entonces vamos a hacer lo siguiente: nos vamos al código fuente y voy a declarar algunas variables. Ya tengo nivel que dijimos para qué se va a utilizar, ¿verdad? Vamos a declarar también de forma privada una variable tipo menú. Bueno, se va a llamar mmenú y va a ser un nuevo main menú o menú principal, ¿verdad? Ahora, atención a esto que es bastante importante. Cuando el formulario cargue, yo voy a cargar un menú en base al usuario, es decir, en base al valor de esta variable nivel.
Por el momento no tiene ningún valor asignado, pero desde el formulario de logueo, que vamos a hacer algunos cambios por ahí, desde acá yo estoy diciendo de que la variable nivel del formulario principal ya tiene el valor de admin si coincidió el usuario y contraseña, ¿verdad? Entonces acá en el evento load, si esto no estuviera, pues se busca acá, ¿verdad? Damos clic aquí a la clase y buscamos donde, acá adentro, ¿verdad? Bueno, para sacar el load solamente hay que dar doble clic al formulario y ahí está el evento load. Bien, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Yo digo que mi punto menú, que es una propiedad que ya traen los formularios, mi menú va a ser igual a mmenú. Bien, es decir, esta variable que he cargado acá se va a convertir en el menú principal de este formulario. Ahora bien, ¿qué pasa si de este formulario la variable nivel es igual a admin? Si es así, entonces voy a crear un menú específico para el rol admin. Entonces, yo voy a decir con mmenú.menuItems, ¿ya? Voy a agregar un nuevo ítem. Y ese ítem va a decir, como por ser un administrador, pues tiene que hacer los mantenimientos. Vamos a poner aquí mantenimientos, es decir, este va a ser el ítem que le va a aparecer. Mantenimientos mmenú items.a. ¿Qué me está diciendo este error? Entonces, por defecto el principal va a tener un menú que diga mantenimientos, ¿verdad? Ahora, bueno, se va a llamar manto, le voy a poner, y el texto que va a tener va a ser mantenimientos, ¿verdad? Ahora bien, este sería como el menú principal, como decir archivo, ¿verdad? Es decir, mantenimiento. Ahora, cuando yo clic en archivo, se tiene que desplegar otros subítems. Vamos a tratar de agregar esos subítems. Vamos a poner acá with y le ponemos punto menú items y voy a agregar uno nuevo que se va a llamar, que le voy a poner manto 1. Ahora bien, y el texto, pues falta un with, y el texto que va a decir es text, va a ser mantenimiento 1, es decir, me va a aparecer mantenimiento y al desglosar mantenimiento 1. Ahora bien, estos menús cuando se hacen de forma dinámica también hay que programar los eventos, es decir, de nada me sirve que se vea archivo nuevo y no programe yo cuando le dé clic al donde dice nuevo. Tendría que programar al darle clic a nuevo, en este caso que estoy viendo acá. Acá pues sería menú mantenimiento, cuando le dé clic a mantenimiento se va a desglosar mantenimiento 1. Ahora, ¿qué va a hacer cuando le dé clic a mantenimiento 1? Bueno, para programar eso tengo que hacer lo siguiente. Acá yo le voy a meter un new event handler. Un event handler. Y para ver qué va a hacer cuando yo le dé clic, voy a ponerle acá algo que se llama addressof y le vamos a poner un método que llamémosle manto 1-click. Manto 1-click, pongámosle. Ya, y ahorita me está dando error porque no existe. Entonces, este manto 1-click lo voy a crear por aquí abajo. Ya, fuera de la subrutina del evento load, ¿verdad? Fuera del evento load. Por ejemplo, acá. Public sub. Le ponemos manto 1.click. Solo que este sub tiene que llevar algo acá, que sería sender as object y el otro sería as system.eventArgs, ¿verdad? Entonces
Entonces de esa forma tenemos así como está acá, sender as object as event args, para que esto sea verdaderamente un evento, ¿verdad? Entonces estoy diciendo de que manto1 va a responder cuando le dé clic a esta subrutina que se llama manto1-click, que es lo que está acá. Bien, entonces ¿qué es lo que voy a programar? Lo que quiero que haga cuando le dé clic a donde diga mantenimiento 1, o sea, a lo que se despliega. Primero me va a aparecer mantenimientos, doy clic, se me va a desplegar mantenimiento 1, y cuando yo le clic a eso va a ocurrir esto. Entonces esto está programado acá. O sea, aquí yo tengo que programar lo que necesito para el ítem mantenimiento 1. Por el momento voy a poner un message box que diga se llamará al formulario de manto 1, por ejemplo. Le ponemos que un information, estilo de información. Bien, entonces eso va a pasar si el usuario es admin. Probemos a darle nombre de usuario y contraseña, a loguear, me aparece mantenimientos, que es lo que explicaba, que serían esta parte de acá, ¿verdad? El menú se llama mantos, pero el texto que aparece es mantenimientos. Cuando yo le dé clic a ese me tiene que desplegar mantenimiento 1, que es el texto, ¿verdad? Pero el subítem se llama manto 1. Ahí está. Cuando yo le clic a esto, ocurrió lo que se programó en manto 1-click, ¿verdad? Entonces de esa forma estamos creando menús dinámicos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que aquí me aparezca mantenimiento 1 y abajo mantenimiento 2, abajo mantenimiento 3 y así sucesivamente? Entonces lo que tengo que hacer es esto. Vamos a... Quiero ver mantos. Esto de acá, lo que estoy seleccionando ahorita, sería el subítem, ¿ya? Entonces, fácil, copiar, pegar. Solo que este otro ítem se va a llamar manto 2. Y el texto que va a aparecer, pues puede variar. Yo le voy a poner mantenimiento 2. Solo que no debería responder al mismo evento. Debería tener otro evento. Pongámosle manto 2, ¿verdad? Entonces, si va a responder a este evento, tengo que crearlo. Entonces, copio este, pego, solo que este se va a llamar manto 2, ¿ya? Y aquí va a decir, se va a llamar el formulario del mantenimiento 2. Ya, aquí puedo programar lo que se me antoje, ¿verdad? Llamar a un formulario, etcétera. Bien, veamos. Me logueo. Si existo, pues me deja pasar. Y me aparecen los ítems. Ya me aparece mantenimiento 1, hace esto. Mantenimiento 2, hace lo otro. ¿Verdad? Si queremos otro aquí a la par, es decir, este es el menú, submenú. Si quiero otro menú acá, que diga mantenimiento 2, por ejemplo, o reportes, se puede hacer. ¿Cómo? Todo lo que está acá, bueno, le dice menú principal, ¿verdad? Que sería el menú. Los ítems, agregamos mantos y dentro de ese se agregaron los otros. Entonces, fácil, solo copiamos y pegamos. Y los, pues a nuestra conveniencia, ¿verdad? Se va a llamar manto 2, manto 2 y que tenga los mismos ítems, solo para prueba. Entonces, esta parte de acá, pues sería lo que se está repitiendo. Vamos a probar. Me voy a loguear. Ya me aparece mantenimientos con sus ítems y el otro también, ¿verdad? Que ya están programados también. Y así puedo crear yo los ítems que yo quiera. Ojo, esto es bueno, voy a borrar estos otros porque son repetidos. Esto es en el caso de que sea un admin. Esto es en el caso de que sea un admin. Ahora, ¿qué pasa si no es admin, sino que es un simple user? Entonces, aquí está la condición. Si el nivel es admin, hace esto. Chévere. En caso contrario, ¿qué va a hacer? Bueno, podemos crear el menú para otro tipo de usuario. O bien podemos hacer esto. Pongamos el else if mi.nivel igual a user, para estar más seguro, ¿verdad? ¿Qué pasa si el nivel es usuario? Entonces voy a crear esto, pero para el nivel user. Y un usuario pues no tiene los mismos privilegios de un administrador. Por tanto, puede que este sea vistas
vistas, pongámosle aquí vista 1, que este sea, por ejemplo, reporte 1, el texto que aparezca ahí, reporte de productos, etcétera. Ahora bien, este ítem que dice vista 1, que responda al evento vista 1, y reporte 1 que responda a reporte 1, ¿verdad? Entonces estos métodos tengo que crearlos también. Entonces aquí no importa dónde los cree, la cosa es que se llamen en base a quien se ha logueado. Voy a copiar esto, control C, control V, solo que se llama vista 1. A ver, sería este, vista 1. Entonces acá pues yo programo lo que quiera, lo voy a poner, se llamará el formulario que muestra la vista 1, por ejemplo. Ahora está el otro para reporte 1, que es el ítem del reporte 1, que responde a este evento, que no lo he creado. Vamos a crearlo. Voy a copiar este, lo pego. Reporte 1 se va a llamar. Y aquí pues tendría que programar lo que se me antoje. En este caso le voy a poner un message box también. Aquí se muestra el reporte 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces estos son los eventos que responden a cada uno de los ítems, ¿verdad?, que estoy creando. En el caso de ser user, aquí están los ítems que van a aparecer, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo va a ser user? Bien, toda esa lógica viene desde acá, desde el formulario de logueo, ¿verdad? En este caso yo he dicho, si el resultado es admin, entonces que me muestre, bueno, agarre el valor de la variable nivel del formulario principal y lo muestra. Pero en este caso lo que he hecho es lo siguiente: si el usuario existe, si es admin, que lo deje pasar, ¿verdad? Caso contrario, pues no. Ahora vamos a cambiar esta estructura porque vamos a meter un rol más, es decir, en este caso solamente los administradores podrían loguearse. Voy a irme a la base de datos y voy a insertar un nuevo valor. Insert into usuarios values. Vamos a poner aquí que es el 2. El usuario se va a llamar, Juan Pérez. La contraseña va a ser 123 y el nivel que va a tener esta persona es user, ¿verdad? Entonces estoy manejando un nuevo rol de usuario. Entonces yo tengo dos usuarios. Tengo uno que tiene un nivel admin y uno que tiene un nivel user. Y ambos tienen diferentes privilegios en el sistema. Por tanto, tienen que tener un menú para administrador y un menú para user. Porque, por ejemplo, un usuario no puede eliminar registros de la base de datos, por ejemplo. Entonces, vamos a cambiar esta estructura. Vamos a tratar de cambiar esta estructura. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable dim nivel as string, que va a ser igual a esto, al llamado del método loguear. O sea, aquí va a quedar guardado el nivel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select case nivel. Si es el caso de que sea admin, entonces p.nivel igual admin, ¿verdad? Y p.show mi.dispose, hasta el final va a ser. Eso sería en el caso que sea admin. En el caso de que sea user, sería prácticamente similar. Acá sería user, ¿verdad? Case else, en el caso de que no exista, entonces el nivel va a ser nada y no va a mostrar el principal. Bueno, en pocas palabras, no va a hacer nada. Si no es ni admin ni user, no va a hacer nada. Solamente txt password.clear y txt user.clear, ¿verdad? De esa forma pues estoy un poquito más seguro. Primero verifico el nivel
lo guardo en una variable, ¿verdad? Si es admin, pues la variable del formulario principal nivel va a ser admin y muestra el principal. Caso de ser user, la variable nivel del formulario principal va a ser user y lo muestra. Al final, este formulario logueo dispose.false, ¿verdad? Y se va. Se supone que este va a llamar al principal si existe el admin o si existe el user. Dependiendo si es admin o user, aquí en el principal, ¿verdad? En el evento load, dependiendo si es admin o si es user, así se van a crear los diferentes menús, ¿ya? Y aquí se han programado por diferentes métodos que llama cada ítem. Lo vamos a probar. Bien, sería Edmond, primero como admin, Edmond. Ya, loguear. Puedo acceder porque si existe el usuario de Edmond. Entonces aquí están mis ítems, ¿verdad? Ya programados. Bien, me salgo. Voy a iniciar nuevamente. Voy con Juan Pérez 123, que es el nuevo usuario, ¿verdad? Con nivel user. Al loguearme me aparece otro menú, ya no me aparece de mantenimiento, me aparece vistas, con vista 1 programada y reporte de productos programados, ¿verdad? Bien, ahora me voy a loguear con un usuario que no existe, es decir, no puedo loguearme, ¿verdad? Dale loguear, error loguear y se me sale. Bueno, aquí debería de... bueno, es que siempre lo dispongo aquí en el de logueo. Caso contrario, ¿verdad? Sería acá. Este disposes sería solo si paso al otro formulario. Caso contrario, no. Ahí está. Entonces acá, lo que sea, loguear, error loguear, y estoy, ¿verdad? Todavía, hasta que pueda meter las credenciales que existan, ya sea Juan Pérez o bien el otro usuario, ¿verdad? Bien, entonces de esa forma he tratado de explicarles cómo me puedo conectar a una base de datos. Por el momento solo para jalarme el valor de la columna nivel de la tabla práctica, ¿verdad? Es decir, un filtro de acceso al sistema. Si la persona existe con estas credenciales y dependiendo del nivel, así va a mostrar el formulario principal con un menú dinámico. Bien, retroalimentando, pues veamos acá esta parte de los imports necesarios para conectarme con SQL Server. La propiedad de la clase acceso, ¿verdad? Que se va a llamar conexión, que es de tipo SQL Connection, y esta pues la propiedad connection string. Esta sería la cadena de conexión que me sirve para conectarme a SQL Server con la autenticación de Windows. Y acá abajo pues está el ejemplo para hacerlo con un nombre de usuario y contraseña, ¿verdad? Que es lo que cambia. Y tengo una función que se llama loguear. Como parámetro recibe el nombre de usuario y contraseña, y ese me va a retornar un string que será el nivel de esta persona que tiene este usuario y contraseña. Bien, las variables necesarias a utilizar, que sería un data adapter, la variable string nivel, un dataset y la variable SQL, que tiene la sentencia que me captura el nivel del usuario con el que estoy ingresando. Dentro del try catch, lo probable a que dé error, lo primero es conectarme a la base de datos, después recuperar en un adapter lo de la sentencia y dónde me voy a conectar. El adapter me sirve para llenar un dataset. Entonces, del dataset es más fácil manipular los datos. Una variable string nivel de la tabla 0, fila 0, ítem 0, lo paso a string y ahí tengo guardado el nivel, ¿verdad? Si acaso de error, pues digo que error al loguearse. Cierro la conexión y devuelvo ese nivel. Para que dentro del formulario principal, al darle clic al botón, ¿verdad? Loguear, bueno, primero captura aquí en variables, lo de las cajas de texto, la instancia de la clase acceso, instancia al formulario principal, y en la variable nivel pues guardo lo de la función loguear. Entonces hago un select case, si acaso la variable toma el valor de admin, guardo la variable nivel del formulario principal con el valor de admin y muestro el principal y escondo el formulario de logueo, y lo mismo hago si es user, ¿verdad? Pero si no paso al principal, sino que solamente limpio las cajas de texto. Cuando vengo al principal,
Primero están declaradas las variables nivel y menú, ¿verdad? En el evento load del formulario, bueno, el menú del formulario va a ser mmenú, que es lo que estoy creando acá, que es un main menú. Si es admin, creo los ítems para admin, y si es user, creo los ítems para user. Para esto, pues los ítems sería with menú, es decir, con esta variable menú que está acá. Punto menú ítems, que sería una propiedad del menú, ¿verdad? Punto add sería para agregar cada ítems. En este caso, el primer menú que aparece se va a llamar mantos, pero el texto que va a aparecer es mantenimientos. Ya, chévere, ese no está programado. Ahora hago un with adentro porque es el submenú. Ahora con los menú ítems, es decir, ya no estoy con el menú, estoy con los ítems de ese menú. Con los ítems de ese menú agrego uno que se llama manto 1. Ya, el texto va a aparecer mantenimiento 1. ¿Y a qué va a responder manto 1? A este evento, ¿verdad? Event handler sería como un escuchador, ¿verdad? Que está esperando que usted le dé clic donde dice mantenimiento 1. Address of es para hacer referencia a una subrutina que se va a ejecutar, que se llama manto 1-click, que está por acá, ¿verdad? Y de la misma forma para los demás. Si quiero otro subítem sería otro de estos, que es este, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, de esa forma pues estaremos trabajando con los menús dinámicos. Y esto ha sido todo en este tutorial, pues espero que sea de provecho para quienes lo vean. Y pues bueno, a seguir adelante con la programación. Esto ha sido todo, soy Héctor González y pues sería hasta el próximo video tutorial.